Estamos aquí con la maestra Ale y vamos a comenzar con la entrevista. Muy bien, Miss. ¿Me podría decir su perfil y experiencia, por favor? Sí, bueno, buenos días. Mi perfil laboral y experiencia ha sido en dos ámbitos especialmente. Uno que es el ámbito de derechos humanos en la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, y el otro ha sido electoral en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y también de manera académica pues tengo estudios en materia constitucional. Okay. Entonces, ¿en qué campo se desenvuelve? Principalmente constitucional, electoral y derechos humanos. Perfecto. ¿Cuáles considera que son las competencias, conocimientos, valores, actitudes, aptitudes que un abogado debería tener hoy día? En cuanto a actitudes y aptitudes, pues lo que todas las abogadas y abogados deben tener o deben estar conscientes es un compromiso, una actitud de compromiso constante con estudiar y prepararse, sobre todo actualizarse en la materia de derecho. Entonces es eso es estar consciente que nunca terminamos de estudiar derecho. O sea, al terminar la carrera no terminamos de estudiar derecho, tenemos que seguir actualizándonos permanentemente. Muy bien, maestra. Entonces, ¿cuáles son los retos a los que los abogados se enfrentan en México y el mundo? Bueno, creo que esto lo había comentado un poco en clase con mis alumnos, que es esta cuestión, se vienen dos retos muy grandes para los abogados y para las abogadas. Uno es la cuestión del cambio climático. Creo que tenemos que estar preparados para hacer frente a esta gran problemática. Y otro también muy importante que ya tenemos que empezar a actualizarnos en este sentido es la inteligencia artificial. Si en algún momento la inteligencia artificial va a suplir algunas de las actividades que hacemos hoy en día los abogados, entonces tenemos que estar preparados para, pues evidentemente, si va a haber riesgos aquí como pérdida de empleos, etcétera, o qué podemos hacer nosotros para continuar actualizándonos a pesar de la inteligencia artificial. Muy bien, maestra. En materia de inteligencia artificial nos mencionaba muchos aspectos en cuanto al derecho. ¿Nos podría mencionar cómo podría influir esto en los derechos humanos y su influencia en ellos? Ok, bueno, tiene que ver con una cuestión muy importante que es la ética. O sea, hasta qué punto las actividades del ser humano pueden suplirse, por así decirlo, por mecanismos como robots, etcétera. Y aquí tiene mucho que ver con la ética. Y la ética evidentemente está aparejado con nuestros derechos humanos. O sea, tiene que haber un límite en cuanto a lo que un robot puede hacer, a lo que no. Entonces aquí entran ya conocimientos que tenemos que tener los abogados, porque evidentemente son los humanos quienes van a empezar a desarrollar estas nuevas tecnologías. Tiene que haber conocimientos sobre ética, es decir, marcar límites a la inteligencia artificial. Y bueno, evidentemente también tenemos que estar preparados, como ya vimos, la industria hotelera, por ejemplo, pues en gran medida se está viendo competida con aplicaciones como es Airbnb, por ejemplo, también los Uber, ¿qué más? Uber Eats, Amazon, por ejemplo, también. Entonces, pues evidentemente sería muy ilógico pensar que esta invasión tecnológica no va a llegar al ámbito del derecho. Creo que tenemos que estar preparados y conscientes de esto. Bien, maestra. ¿Qué tan importante es la ética en el trabajo profesional del abogado? Bueno, de entrada es indispensable. O sea, estudiar leyes, aprenderte códigos, aprenderte la Constitución, etcétera, es tan indispensable como ir desarrollando valores de ética y moral de las personas abogadas. En primer lugar, porque el derecho no es nada más memorizar, ni repetir, ni reiterar, es defender y atender casos concretos a personas concretas, y en ese sentido pues tenemos que tener valores ciertamente específicos y desarrollados. Entonces creo que el papel de la ética es tan indispensable o más indispensable que tener los conocimientos, no sé, del Código Penal, del Código Civil, etcétera. Entonces, y en ese sentido creo que los planes de estudio también tienen que ir enfocados desde un sector más humanista, por decirlo de alguna manera, que más mecánico y de memorizar códigos, etcétera. Muy bien, Miss. Por último, áreas de oportunidad del derecho. ¿Qué áreas están en pleno desarrollo y cuáles son decadentes? Ok, bueno, a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, la materia de derechos humanos sufrió, o más bien está teniendo un auge muy importante, de tal manera que hoy en día aprender derechos humanos es una cuestión indispensable para todos los estudiantes de derecho y también para el ejercicio práctico de los abogados. Entonces creo yo que esta cuestión de derechos humanos actualmente está en auge y pues que va a ir caminando, como ya lo mencioné en las anteriores preguntas, con lo que es el cambio climático y la inteligencia artificial. Creo que hay que ir mejorando y actualizándonos más en ese sentido.
Y entre las áreas decadentes, pues no considero que exista algún área decadente. O sea, lo que creo es que no debemos limitarnos a que solo existe el derecho civil, a que solo existe el derecho mercantil, etcétera. No es que estas áreas sean decadentes, sino que no debemos limitarnos nada más a estas áreas. Muy bien, Miss. Para concluir, su nombre completo y un comentario final que nos pueden regalar, por favor. Mi nombre completo es Alejandra Olvera Dorantes. Comentario final, pues nada más que justamente me hacen esta entrevista concluyendo ya lo que es el plan de estudios y que estoy muy contenta con mis alumnos, específicamente con estos 2 alumnos que me están entrevistando, quienes tuvieron un muy buen desempeño a lo largo del semestre y pues felicitarlos. Muchísimas gracias, Miss. Muchas gracias, maestra. Buen día. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Yunuen Carelli Crisóstomo Martínez, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, y damos inicio a la entrevista. Para empezar, ¿cuál fue su experiencia como estudiante en esta facultad? Ha sido una de las experiencias que han marcado mi vida. Yo creo que vivir la licenciatura y más vivirla dentro de la universidad es una experiencia que te marca porque vas creciendo tanto como persona como profesionista. Entonces creo que desde el primer día que pones un pie dentro de la UAC empieza a cambiar tu vida. Muy bien. Ahora, ¿cuál es su último grado de estudio? ¿Cuál ha sido su último grado de estudio? Mi último grado de estudios es la maestría en Derecho. Anteriormente a la maestría realicé una especialidad en Derecho Acusatorio Penal, igual dentro de la Facultad de Derecho, y la maestría también es en Pedagogía del Derecho. ¿Nos puede mencionar en qué campos del derecho es en los que se ha desarrollado? Anteriormente estuve ejerciendo en Derecho Penal, estuve trabajando con una abogada penalista cerca de 1 año y medio y actualmente me dedico plenamente a la docencia. Ahora nos puede mencionar cuáles son las competencias que un abogado deberá de tener hoy en día. Principalmente tendría que contar con capacidad de razonamiento a partir de mensajes verbales, escritos, numéricos y gráficos, además de dominación del propio idioma, capacidad de análisis y de síntesis, conocimiento de geografía e historia del país, conocimiento de ciencias humanísticas, conocimientos básicos de derecho y conocimientos básicos de otras materias, además de que el alumno tendrá que contar con las actitudes como tal, el sentido de justicia, ética, responsabilidad, autodisciplina y espíritu de servicio. Ahora nos puede mencionar cuáles son los retos a los que se enfrenta el abogado en México y el mundo. Uno de los principales retos con los que se va a enfrentar un abogado es con el que nunca sabes quién es tu cliente. Por ejemplo, tú no sabes, no siempre te va a tocar defender a las víctimas, eso sería lo ideal, pero sabemos que también tenemos clientes que muchas veces son culpables, podemos estar defendiendo a homicidas, que vamos a estar defendiendo a violadores, secuestradores, y pues hoy en día con la delincuencia organizada creo que ese sería uno de los principales problemas por los que se enfrenta un abogado. De hecho, en lo personal tengo un compañero con el que estuve trabajando, litigando, que lo secuestraron y se lo llevaron, que fue cerca de 2 meses, igual por parte de la delincuencia organizada. Con él se acercan, les comentan que si les puede llevar un juicio, él acepta llevar este juicio y pues como se perdió dicho juicio, al finalizar a él llegan a su casa, lo secuestran y lo tienen en León y ya solamente lo regresan y le comentan que es porque pues no ganó este juicio, pero pues no había ninguna forma de que se pudiera llegar a ganar. Entonces era lo que les comentaba, niñas, que no sabemos prácticamente para quién estábamos trabajando. Nuestro único seguro que nosotros podríamos tener sería que nuestro cliente confiara al 100% en nosotros, que nos contara absolutamente la verdad. Y ya con eso nosotros podríamos seleccionar y saber cómo es que lo vamos a defender para poder apoyarlo y que no existe este tipo de inconvenientes. ¿Nos podría mencionar qué tan importante es la ética en el trabajo profesional del abogado? La ética profesional dentro del abogado es uno de los pilares base para la formación de los estudiantes y futuros litigantes.
Es por eso que dentro de la licenciatura en Derecho se brinda esta materia. Existe la materia desde primero o segundo semestre que se llama Valores del Profesionista. Si bien es cierto que nosotros como docentes no podemos implementar valores en los alumnos porque los valores ya vienen desde la casa, lo único que nosotros podemos hacer es fomentar y poder crear aunque sea una semillita dentro del alumno para que no caiga, porque nosotros llegamos a conocer que a los abogados se les conoce como corruptos, se nos conoce como ratas, y esto es debido a la figura que se ha estado especulando acerca del abogado, de cómo es que se trabaja, cómo es que se ve, pero creo que para que nosotros podamos hacer un cambio realmente bueno, es que la sociedad también no sea corrupta. Es un cambio que obviamente hoy en día a nosotros no nos va a tocar. Yo creo que nosotros sí somos el futuro de México, pero es un cambio que se va a ver en 20 años, un cambio en el que nosotros ya no va a existir la corrupción, pero tenemos que hacer un cambio desde casa, tenemos que hacer un cambio desde los niños, tenemos que fomentar la educación, y dentro de la ética profesional del abogado, creo que existen muchas lagunas dentro de la ley, que esto es lo que ha permitido que el abogado crea este otro camino. Pero si nosotros como futuros abogados estamos conscientes de que nuestro bien y uno de nuestros principales fines de la educación es implementar y seguir un camino y respetar la ley, creo que teniendo esto en cuenta, dentro de 40 años vamos a tener una sociedad completamente diferente a la que tenemos hoy. Tanto es así que el escudo y el lema de la Facultad de Derecho es Justicia y Derecho Espíritu para mi pueblo, por lo cual se implementa y se quiere que los alumnos egresados de la licenciatura sí cumplan con este concepto, sí cumplan con un concepto en el que se promueve la ética y el ideal de la justicia. Continuando con la entrevista, ¿cuáles considera que son las áreas de oportunidad que tiene el derecho? Considero que el derecho como tal siempre vamos a tener campos donde se puede mejorar. Tanto es así como en la función pública. Por ejemplo, tenemos estados en los que la corrupción es orden del día. Por ejemplo, que para que se haga algún trámite dentro de una fiscalía, tú como ciudadano tengas que aportar dinero cuando no es dentro de tus funciones como ciudadano al solamente presentar una denuncia. Creo que el campo de oportunidad va más enfocado no tanto al derecho, sino a las personas que son las que trabajan con el derecho, funcionarios públicos, abogados litigantes, incluso estudiantes. También podría argumentar que parte del trabajo que nosotros tenemos que tener muy enfocados en la docencia, nosotros como docentes somos parte fundamental de todo. Si nosotros empezamos inculcando cierta falta de valores en los alumnos, ciertas vueltas a la ley que nosotros podemos dar, creo que el alumno no va a salir, no va a tener un concepto real de lo que se refiere a la justicia. Nosotros como docentes tenemos que tener un enfoque meramente práctico y meramente a lo que la ley nos estipula. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer el respeto al 100% de dicha ley. Entonces, los campos de oportunidad creo que no van tan enfocados al derecho como tal, sino a las personas que somos responsables que manejamos con el derecho. Muy bien, y para finalizar, ¿podría darnos algún mensaje para aquellos próximos alumnos que deseen ingresar a la Facultad de Derecho? Uno de los mensajes con los que quisiera finalizar esta entrevista es que no se rindan. Es un proceso muy largo, es un proceso muy difícil. Tenemos un proceso de selección en el que se inscriben más de 1,200 alumnos, que en el primer filtro entran 300 alumnos, que tenemos otro proceso que es llamado semestre cero, pero creo que el principal mensaje sería que no se rindan, que siempre sigan sus sueños y que por más difícil que parezca, siempre si se esfuerzan a base, obviamente tampoco el cumplir la meta de entrar a la licenciatura va a ser yo sentado
viendo la tele en el celular todo el día. Obviamente requiere cierto compromiso, tanto en clases, tanto en el estudio propio, pero creo que si se tiene toda esta constancia, el día de mañana ustedes y los demás compañeros van a estar dentro de la universidad y van a poder vivir una de las mejores experiencias que te puede brindar la universidad. Y como siempre lo he dicho, ustedes el día de mañana van a ser egresados, van a ser litigantes, van a ser magistrados, van a ser jueces, pero nunca se olviden de todo lo que les está brindando la universidad, porque tenemos una universidad pública. Nunca se olviden de la Facultad de Derecho y que es su casa al fin y al cabo. Y siempre regresen, nunca se queden solamente con su licenciatura, regresen a estudiar un posgrado, regresen a estudiar un posgrado. El chiste es que ustedes nunca dejen de estudiar, y porque en el momento que ustedes dejan de estudiar, cada día dejan de ser menos abogados. Entonces, entre nosotros sigamos preparándonos, porque el derecho va en constante cambio. Si nosotros nos seguimos preparando, el futuro de nosotros como abogados va a ser espectacular.